capítulo 17, verso 3, 45 minutos y estamos despachados para ir al comedor. Aleluya. Dios es bueno. A la vida hay que sonreírle, hermano. No importa la circunstancia por la cual el mundo está cruzando, el mundo entero, que el COVID, que pues el Omicron. No, Dios tiene el control del Omicron y de todas esas cosas. Y si nos vamos, pues el problema no es morir, no saber de qué manera partimos de aquí. Estemos preparados, que no sabemos. Usted puede ser el próximo. Hay poder en eso. Dios nos guarde. Ay, Señor. Ese es un pensamiento que San Juan 17. San Juan capítulo 17, verso 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Ahí está, ¿no? Vamos a leer el texto al unísono. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien hacen. Ahí no hay dualismo, así que no se enfoque tanto allá, que ahí no hay dualismo. Entonces, dígale al que está a su lado en esta mañana: conociendo al único Dios verdadero. No, pero dígalo de verdad. Esto no es un juego, esto es serio. Conociendo al único Dios verdadero. Aleluya. Siéntense cómodos. Permítame en esta mañana, con el propósito perverso y maligno de frenar la obra de la salvación en la vida del hombre, es el enemigo de nuestras almas. Y para poder lograr esto, ha empleado toda su maldad y toda su astucia malévola. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que el ser humano no tenga una revelación clara y completa en cuanto al conocimiento de Dios. Y proyecta el texto allá. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 3 al 4, dice la Biblia. Proyéctelo allá. ¿Cómo dice? Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, escuche, el Dios de este siglo cegó, ¿qué? El entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y quiero que esté aquí, presente aquí. Porque de algo está seguro el diablo. Porque de algo está seguro el diablo. Y es que para que el ser humano pueda ser salvo, necesita tener bien claro tres cosas que son determinantes. Se las voy a decir aquí en esta mañana. Número 1. Para que el ser humano pueda ser revelación del misterio de la piedad. ¿Están conmigo aquí, sí o no? No, porque espero que estén conmigo aquí, hombre. Santo Dios, aleluya. Número 1, ¿cuál es?
La revelación de qué? Del misterio de la piedad. Número 2, conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Número 3, cuál es el nombre de Dios que salva. Esas 3 cosas son determinantes, que incluyen en el plan salvífico. Y eso es lo que el diablo no desea y no quiere y no anhela que el ser humano conozca. El profeta Jeremías en el capítulo 9 verso 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su el que se hubiere de alabar. Escúcheme, en entenderme justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Observemos en esta mañana por las escrituras la importancia de tener una revelación. ¿Qué es una revelación? Una revelación es el conocimiento de Dios a nuestro espíritu. Observemos por las escrituras la importancia de tener una revelación clara en cuanto al conocimiento de Dios. Número 1, la revelación del misterio de la piedad es indispensable para la salvación. Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice la Biblia, el apóstol San Pablo dice: indiscutiblemente, eso no tiene discusión. ¿Cuál es el misterio aquí? Indiscutiblemente grande es. No es que será, sino que es. Ese es un hecho. Grande es el misterio de la piedad. Dios será, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora surge una pregunta interesante aquí. ¿Cuál era el misterio que estaba oculto desde la antigüedad? ¿Cuál era el misterio que estaba oculto desde la antigüedad? Era la forma y la manera como Dios se iba a manifestar al mundo con el propósito de salvar al ser humano. Colosenses capítulo 1 verso 26 y 27 dice la Biblia: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. No dije nada en esta mañana, hombre. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No, si ese aplauso es para Dios, debe ser mejor, hermano. No. Qué aplauso tan pobre, hermano. Y para el Señor poder dar a conocer este misterio, se está calentando esto, ¿no? Estoy haciendo la introducción apenas. Y para el Señor dar a conocer este misterio, escuche, Él mismo se iba a manifestar en carne. Y para poder
cristalizar esa manifestación en carne, Él había dado unas coordenadas o unas señales proféticas por medio de los profetas, con las cuales nos daba un destello sobre ello. Ahora, el profeta Isaías nos muestra quién era el vaso que Dios iba a utilizar para venir a manifestarse a este mundo en carne. Un vaso. ¿Usted sabe quién era ese vaso? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién era ese vaso? Cónchale, vale. ¿Dónde están aquí los venezolanos? ¿Quién era ese vaso? Ay, Señor. Señor, papá. ¿Quién era ese vaso que Dios iba a utilizar para venir a manifestarse a este mundo en carne? Había un vaso. Ah, ok. Isaías 7:14, ¿qué dice? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, qué privilegio, ¿no? Eso se le llama bienaventurada. Entre todas las mujeres, Dios está sentado en la silla y comienza a mirar hacia Jerusalén. Tantas mujeres, pero ¿cuál será? Y ¡pam! Conecta María. ¡Wow! Entre todas esas mujeres. Por eso le dijo el ángel: bienaventurada eres entre todas las mujeres. Ahora, el profeta Isaías nos señala el nombre y las cualidades de ese nombre. Isaías 9:6, que dice: porque un niño, y quiero decirles a los santos de Zaragoza que el niño que nació en Belén es Dios hecho carne. Y no lo busques en el pesebre, porque no lo encontrarás. No lo busques en la cruz, porque tampoco lo encontrarás. No lo busques en la tumba, porque tampoco lo encontrarás. Jesucristo está aquí en esta mañana en el poder del Espíritu. Entonces el profeta Isaías nos señala el nombre y las cualidades de ese nombre, o las virtudes de él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Son las 5 virtudes del niño de Belén. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Isaías 7:14 e Isaías 9:6. La palabra del Señor nos muestra el cumplimiento de estas profecías en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Escuche lo que voy a leer acá. El nacimiento de Jesucristo fue así. Fue así. Estando desposada María. Oiga, estaba recién casada.
Estaba recién casadita. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, recién casada, su madre con José, antes que se juntasen, antes que se fuese a la luna de miel, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, dijo: uy, pero estoy recién casado. ¿Qué pasa aquí? Ay, Señor, si usted no me revela, aquí va a pasar algo. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Inteligente. Y pensando él en esto, oiga, porque yo creo que no pudo dormir. Su almohada era una almohada como de piedra, hermano. El insomnio. Uy, pero esto qué es lo que pasa aquí. Pensando él en esto. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, ¿qué pasa? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No te preocupes, es una obra maestra de Dios. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció ¿para qué? Lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. Pero la iglesia popular nos enseña que María fue virgen en el parto y después del parto. Eso es falso. Entonces, ¿por dónde nació Jesús? ¿Por la corona? No, Jesús nació a la manera como nace cualquier niño. Rompió la fuente. No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Están las virtudes y está el nombre. Digan amén. No, o es que no están entendiendo lo que estoy predicando aquí. Esa es estupefacto. Ok. Entonces el profeta Isaías también nos habla del momento en el que Dios decidió llevar a cabo el cumplimiento de la profecía para dar a conocer el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades a su pueblo, que incluía la revelación de su poderoso y admirable nombre. Isaías 52 versos 5 y 6 dice, Isaías 52 versos 5 y 6 dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo aquí, estaré presente. No, si ese aplauso es para Dios, debe ser mejor, hermano. Estaré presente.
Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Isaías 52, 5 y 6? La palabra del Señor nos muestra el cumplimiento de esta profecía en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 4 al 7, dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí se cumplió. Ahora, el profeta Isaías nos habla de la misión esperanzadora. Número 2, y restauradora. Y número 3, y salvífica, que vendría a realizar nuestro Dios a este mundo. Isaías 61, 1 al 3. Esta escritura de Isaías 61, 1 se aplicó al Señor Jesucristo como el ungido. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escucha aquí lo que voy a decir esta mañana. Juan el Bautista venía predicando en el desierto, y Dios a Juan había dado una señal: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece, ese es el Cristo. Muchos iban a su bautismo y Juan esperaba, miraba hacia el cielo. Pero lea la Biblia. Lea la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Ahí está escrito, verso 33. Miren lo que Juan dice. 1:33. Si lo puede proyectar mucho mejor. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Cuando Juan bautiza al Señor, dice que los cielos se abren y el Espíritu que desciende como una paloma. No es que el Espíritu es una paloma, es una figura, una paloma. Era una señal. Ahora el profeta Isaías aquí lo declara. Ahora, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Isaías? La palabra del Señor nos muestra el cumplimiento de esta profecía en el Evangelio según San Lucas. Vino a Nazaret, y donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Porque él tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, lo primero dentro de lo segundo, Dios en Cristo. Humanidad y divinidad. Así que aquí no hay dualismo.
No hay trinitarismo. No, Señor. En la Biblia no lo enseña. No hay dualismo. Aquí no hay trinitarismo. Somos monoteístas. Israel es monoteísta. Por eso el Señor dice en Deuteronomio 6:4, Dios le dice a Moisés: oye Israel, el Señor Jehová vuestro Dios, uno es. Y Apocalipsis 4:2 dice, Juan dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y en el trono uno sentado, y todos los cortesanos adoran solo a uno. Esta iglesia adora solo al único y sabio Dios. Buenas nuevas a los pobres. Se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora el profeta Isaías nos describe quién era la persona que iba a prepararle el camino al Señor cuando Él se manifestara en forma visible a este mundo. Isaías 40, verso 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto. ¿Quién era aquel? Preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuándo se cumplió esta profecía de Isaías 43 al 5? La palabra del Señor nos muestra el cumplimiento de esta profecía en el Evangelio según San Mateo capítulo 3 verso 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mateo 3, 2 al 6 dice: y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea, a la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él venía preparando el camino. Tanto que Juan dijo: yo no soy digno de desatar el cordón de sus zapatos. Viene uno más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, lo que era un misterio hoy es una realidad. El Dios que su palabra dice que es invisible y que es espíritu, se manifestó en carne y se hizo visible. ¿Sabe una cosa? Dios es espíritu, pero ese espíritu se vistió de carne en el vientre de María. Y Dios no tomó sangre de María. ¿Cómo lo hizo? Las cosas reveladas me pertenecen, las ocultas a Dios. Pero Él no tomó sangre de María. Donde Él tome sangre de María, uy, infectados todos desde el primer hombre. Nuestros pecados no hubieran podido ser perdonados. Él no tomó sangre de María. Eso es un milagro. Y un milagro es un milagro por lo inexplicable. ¿No tomó sangre de María? Su ADN celestial. Porque fue el Espíritu el que engendró, no fue hombre. Entonces Él no tomó sangre de María.
un milagro es un milagro por lo inexplicable. Dios es espíritu, pero ese espíritu se vistió de carne. Sigamos mirando por las escrituras la importancia de tener una revelación clara en cuanto al conocimiento de Dios. Número 2, conocer quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Es fundamental, es primordial para experimentar que el perdón de todos los pecados y la salvación de nuestras almas. El maestro fue claro, preciso y conciso al expresar la importancia de conocer dos cosas que son necesarias para que el hombre pueda arreglar la situación de su pecado. Número uno, ¿quién es el que perdona los pecados? Sí, porque la iglesia tradicional o popular nos ha enseñado cosas diferentes a las escrituras. ¿Sí? Desde el año 323, bueno, Constantino se inventó, se hizo cristiano, una cantidad de cosas, y de allá viene la Trinidad, viene que el bautismo de los niños, una cantidad de cosas. Supuestamente se hizo cristiano para congraciarse con ellos mismos. Y de allá viene una cantidad de conceptos cerrados. Y ellos han hecho un confesionario allá y se mete allá el sacerdote y el muchacho está acá hablando con él. El sacerdote está dentro y acá y bueno, confesando los pecados ahí. Y si el sacerdote, vuelvo y reitero esto que dije hace un tiempo, le perdona los pecados a otra persona, ¿quién se los perdona? Al sacerdote. Y si el obispo se los perdona a una persona, ¿quién se los perdona al obispo? Y si el cardenal se los perdona, ¿quién se los perdona al cardenal? Y si el papa se los perdona, ¿quién se los perdona al papa? El único que tiene la calidad y la capacidad para perdonar pecados se llama J-E-S-U-S, Jesús. ¿Quién es el que perdona los pecados? Ahora, número 2, ¿qué es el que tiene la potestad para perdonar los pecados al ser humano? Ahora, vamos al primer interrogante. ¿Quién es el que perdona los pecados? El maestro lo enseñó que él es el único que puede hacerlo. ¿Qué hombre nacido de mujer puede perdonar pecados si es otro pecador? Un pecador perdonando a otro pecador, ¿dónde se ha visto eso? Ni en la jungla. Por eso San Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora digo, ¿quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Ahora, ¿de qué manera fue tentado Dios? Nosotros somos tentados de adentro hacia afuera, porque en nosotros está la concupiscencia. Jesús fue tentado de afuera hacia adentro, porque en él no hay concupiscencia. Vino a él el tentador. Buscaban ocasión para tentarle. Fue tentado de afuera hacia adentro. Su cuerpo era un cuerpo santo, pulcro, limpio. En él no había mancha. No, si va a aplaudir, aplauda para el Señor, hermano. Número 2, que es el que tiene la potestad
para perdonar los pecados al ser humano. Se llama Dios. Observemos un ejemplo patético aquí acerca de quién es el único que tiene la potestad para perdonar pecados. Marcos 2, 1 al 12 dice la Biblia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfemia? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que tengo autoridad en las dos cosas. Pues eso es un desafío. Pues para que sepáis. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomó su lecho y salió corriendo delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Santo Dios. Y en esta mañana Dios está aquí para perdonar pecados y para sanar también. Yo no dije nada. Dios está aquí en esta mañana. Ahora, el apóstol San Pablo nos dice que en Cristo estamos completos. Colosenses 2:9 al 10 dice, Colosenses 2:9 al 10 dice: porque en él habita. Yo no. Oiga, porque en él habita corporalmente toda la plenitud. Es decir, que si hay más dioses, se quedaron sin plenitud. Porque si en él habita toda, entonces en el resto no hay nada. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, Señor, no necesitamos a otro. Y Pablo dice: en él estamos completos. Él es el fundamento. Él es la roca inconmovible de la misma eternidad. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Muéstreme el otro. ¿Dónde está? Muéstreme los dos o muéstreme los tres. No hay. No hay. No lo busque ni en este siglo. Venid, porque no lo encontrará. No lo va a encontrar. Hay unos pilares, unos fundamentos para ser salvo. Y aquí están, en la inmutable y la inquebrantable palabra de Dios.
Ahora el apóstol Juan nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Primera de Juan 5:20, ese texto sí que me encanta a mí. Primera de Juan 5:20, ¿qué dice? Ya lo proyéctenlo. 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos, mientras los proyecta, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. A lo que se le llama hijo es al velo de carne. Y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Proyecte Romanos 9:5 para fulminar esto. ¿De quiénes son los patriarcas? Y en los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos de los siglos. Y Satanabahaya Basanaba. Y Ramasata Ribaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué doctrina tan hermosa en esta mañana. Qué revelación tan poderosa en esta mañana. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Humanidad y divinidad mezclada. No. Qué gloria, hermano. Somos bienaventurados. En medio de tanta polución de setas, hay gente que tiene hambre de Dios y están buscando y lo están haciendo sinceramente, pero necesitan estos tres pilares. Y si hay alguien aquí de esa manera, no busque más. Estás en el lugar correcto, en el sitio correcto, en la iglesia correcta en esta mañana. Eso es lo que el diablo desea, distorsionar este único mensaje. Tenemos el único mensaje que puede transformar la vida del hombre, y es de adentro hacia afuera. Sigamos mirando por las escrituras la importancia de tener una revelación clara en cuanto al conocimiento del nombre de Dios. Número 3. ¿Cuál es el nombre con el que Dios se dio a conocer y que nos garantiza la salvación? Es necesario conocer el nombre de Dios para poder disfrutar la salvación y asegurar la vida eterna. Porque esto no es un juego. ¿Se fueron, no? Esto no es un juego. Esto de la eternidad, esto es en serio. Asegurar la vida eterna. El maestro nos dio a conocer el nombre de Dios. San Juan 17:26 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Escuchen esta mañana, por esta razón, por este motivo y por esta causa, el escritor inspirado por el Espíritu Santo nos dice en Hechos 4:12: y en ningún otro
Así que si hay otro nombre, es falacia. Y en ninguno es ninguno. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, después de ser lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predicó su primer mensaje. Y este mensaje generó inquietud en todos los que lo oyeron en ese día. Hechos 2:37 dice: Pedro en el aposento alto, un mensaje de 3 minutos, pero con una convicción, una seguridad tan segura. Dice Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Escucha, iglesia del Señor en Zaragoza en esta mañana. Frente a esa pregunta, el maestro les había enseñado a los discípulos sobre la importancia de recibir y ser llenos del Espíritu Santo. Porque cuando recibieran el mismo Espíritu Santo, los iba a guiar a toda verdad. San Juan 16, versos 12 y 13 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora Pedro en Hechos 2, capítulo 2, verso 37 dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? A esa inquietud el apóstol Pedro no tiene ninguna clase de duda para darle la respuesta a la multitud, porque había recibido el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo y la revelación de la verdad en la forma como el maestro les había enseñado. Levanta la cabeza, saca pecho, patea todo argumento y se para frente de ellos y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre más admirable, más glorioso, más célebre, más sublime, más excelso, más eminente, más ilustre, más poderoso que hay en esta vida. Y se lo voy a mostrar. Filipenses 2:9 dice: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Oiga, si los demonios tienen rodilla, aunque no creo que tienen porque son espíritus, si los demonios tuvieran rodilla, tendrían que doblegarse ante el nombre. Ay, Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda de los que están en los 3 mundos, cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, para la gloria de Dios Padre. Por esa razón, la importancia de conocer al único Dios verdadero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo es Dios manifestado en carne.
Escucha, iglesia de Zaragoza y los amigos que están aquí en esta mañana. El conocimiento de Dios viene es por revelación divina. Número 2. Es el Espíritu Santo. Es quien guía a la persona a la revelación de la verdad. Número 3. Nadie puede conocer al Padre si Jesús no se lo revela. Estudiemos por la palabra de Dios estos 3 puntos que hemos expuesto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, el conocimiento de Dios viene por revelación divina. Efesios 3, 1 al 5 dice: por esta causa, dice Pablo, yo preso, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la